Hola a todos, bueno, esta es la segunda parte del teórico de transcripción y traducción. En esta parte vamos a hablar de traducción, ya teniendo la base de la transcripción que vimos en el teórico anterior. Y lo que vamos a hacer es, más que todo, bueno, recordando, ya lo vimos antes, pero en el dogma central veíamos que desde un ADN se pasa a un ARN, se codifica una molécula mensajero que es ARN y de ARN a proteínas. Y la mayor diferencia que podemos ver en este caso es que mientras que el ADN y ARN está codificado por 4 bases nitrogenadas diferentes, las proteínas son 20 aminoácidos. Son mucho más número de moléculas que pueden codificar una proteína que las que existen en el ADN y el ARN. Y también para recordar es que había una diferencia en el lugar espacial en donde ocurría la traducción entre eucariotas y procariotas, mientras que eucariotas hay una separación espacial entre transcripción y traducción. En procariotas no hay una separación espacial, esto ocurre en el mismo lugar de la célula. Y para recordar, lo que vamos a ver es la síntesis de proteínas a partir de un ARN mensajero, cómo se generan las proteínas. Esto es un cuadro para tener una idea de cómo funcionaría una célula en general. Es un promedio, no todas las células funcionan igual, pero si una célula tiene, en el ADN tiene alrededor de 20.000 genes, este número es medio arbitrario, puede ser más o menos dependiendo de la especie, pero en humanos es alrededor de este número, de los cuales 2.000 de esos genes son factores de transcripción. O sea, 2.000 de los genes que se transcriben son factores de transcripción. O sea, de los 2 ARN mensajeros que se producen por hora, 2.000 son factores de transcripción. O sea, un 10% de los genes que se traducen son factores de transcripción. Los factores de transcripción, como se recuerdan, son los que están involucrados en el paso que regulan la transcripción de un gen. Pueden ser activadores, inhibidores de la transcripción de un gen. Si se transcribe un gen, se expresa un ARN mensajero. Si se expresa un ARN mensajero, puede sintetizarse una proteína. Hay un montón de pasos de regulación en el medio, pero esa es la línea del dogma central, generalmente. En este caso, cuando vamos a la cantidad de ARN mensajero, una célula tiene alrededor de 10 copias por célula de cada ARN mensajero. Algunos tienen 0, muchos de esos genes tienen 0 copias, otros tienen miles de copias, pero en promedio de cada gen se expresarían alrededor de 10 copias. Y a su vez el ARN mensajero puede modificarse, puede haber variaciones, puede haber metilaciones, puede haber acetilaciones, hay un montón de modificaciones al ARN mensajero que regulan también su traducción, que es la siguiente etapa y es lo que vamos a ver en este teórico. Pero si se fijan, dice que por cada ARN mensajero se generan 140 proteínas por hora, lo que está hablando de alrededor de una producción de 8 a 10 copias de proteína por cada 10 minutos. Eso sería unas 2 copias por minuto de proteína de cada proteína que se traduce. Si se fijan, una característica que de las proteínas que se traducen, alrededor de 1000 son proteínas que se unen al ARN. O sea, lo que estarían regulando es cuántas de esas moléculas son estabilizadas o degradadas en el núcleo o modificadas o reguladas en el núcleo y en el citoplasma. O sea, si se fija, la mayoría de los genes involucrados son todos involucrados en el proceso. La mayoría, bueno, serían alrededor de un 10%, pero la mayoría están involucrados en el proceso de síntesis de proteína o regulación del paso de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Cuando hablamos de proteínas tenemos un promedio de 50.000 copias por célula. Como sabemos, la proteína tiene un 50% de masa seca de proteínas, entonces la mayoría de las componentes celulares tienen que ser sintetizados en mucha cantidad de copias. Esto, como decimos, es un promedio, son 50.000 copias. Algunas proteínas tienen 0 copias, otras tienen millones de copias, pero en promedio por cada proteína habría un promedio de 50.000 copias por célula, que a su vez sufren modificaciones, fosforilaciones, acetilaciones, clivajes, uniones, puentes de sulfuro, hay un montón de modificaciones de proteínas. Y a su vez, de esas proteínas, cientos de ellos son proteínas que ubiquitinan, deubiquitinan o proteasas. Las proteasas son las que degradan, las proteínas que ubiquitinan son las modificaciones que ocurren en las proteínas que pueden llevar a la degradación
o a su activación. No hace muchos años se describió que la ubiquitinación no solo, antes se pensaba que solo llevaba a degradación de proteína, y después se vio que muchas proteínas regulan su actividad a partir de ubiquitinación. Y también hay enzimas que deubiquitinan. De esta forma no se le puede regular si degrada o no degrada una proteína modificándola por ubiquitinación, o también si es activa, inactiva o inactiva-activa, dependiendo si está ubiquitinada o deubiquitinada. Y la degradación de proteínas, cuando se degradan proteínas, la vida media de proteínas es alrededor de 46 horas. Como siempre, algunas duran minutos, otras duran días. Y los RNA mensajeros tienen una vida media de 7,6 a 9 horas. Lo que está hablando de, fíjense que hay una diferencia temporal bastante importante entre la estabilidad de una proteína y la estabilidad de un RNA mensajero. Lo que la célula necesita es tener un proceso de regulación más rápido el RNA mensajero porque produce más cantidad de copias de proteínas que una proteína que ya es el paso final del proceso de síntesis. Entonces, como habíamos hablado antes de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ahora vamos a ver la traducción proteica y quién la realiza. Esto era una pregunta que hacíamos en clase. Generalmente quien la realiza son los ribosomas. Como recuerdan, los ribosomas tienen dos unidades, pero vamos a ver con más descripción más adelante. ¿Dónde se realiza? En el citoplasma, a diferencia de las bacterias. Bueno, las bacterias también lo hacen en su citoplasma, pero no tienen una separación espacial del núcleo. Y puede ser en citoplasma libre, en el caso de proteínas que estén libres en citoplasma, o pegadas al retículo endoplasmático rugoso, en el caso de las proteínas que van a ser sintetizadas para llevar a secreción, a membrana plasmática, a Golgi, a lisosomas o a diferentes estructuras celulares que tienen que ver con endomembranas. Y también es un punto importante es que también ocurre en la matriz mitocondrial. Si recuerdan, la mitocondria tiene ADN, tiene un genoma de ADN, tiene transcripción y traducción propia, que tiene algunas diferencias que vamos a ver más adelante, pero hay traducción proteica también en matriz mitocondrial, mayormente son los genes de la cadena transportadora de electrones los que se mantienen como traducidos en la misma matriz, en la misma matriz mitocondrial. ¿Cómo se realiza? Al igual que el ARN, hay una lectura 5' a 3', o sea, de la misma forma que se sintetiza, se transcribe el ARN, se lee el ARN de 5' a 3' con un código genético que sintetiza una proteína que tiene su extremo amino terminal como el extremo 5', podemos decir, o el primero que se sintetiza, y el carboxilo es el extremo final o el último que queda libre en la proteína. ¿Cuándo lo hace la célula? Cuando la célula lo necesite. O sea, la célula puede regular cuándo expresa una proteína dependiendo de los momentos que necesite expresarla. Lo puede hacer a través de vías de signalización o regulando la transcripción o regulando la traducción. Son dos procesos de regulación de expresión de proteínas. Entonces, ¿cómo la célula traduce una proteína? Lo hace a través de la codificación en el ADN y en el ARN. Esto ya lo han visto en biología 1, pero la idea es que en el ADN existen tripletes que codifican para un aminoácido, que en el RNA mensajero se llaman codones, y que son 3 bases nitrogenadas que dan un código que va a después indicar al ribosoma qué aminoácido debe ser incluido en esa síntesis proteica. En este caso, si hacemos un cálculo, como hay 3 nucleótidos diferentes, por el cálculo que se hace, obtendríamos que se podrían hacer 4 a 1, daría 4 variantes de codones, 4 a 2, o sea, cuando ustedes combinan A con T, A con A con C o A con A, estarán hablando de 16 variantes en el caso de 2 codones, y cuando ya son 3 codones serían 64 variantes diferentes. Entonces puede haber 64 codones diferentes que pueden codificar para alguna señal en el ribosoma. Entonces, pero tenemos un problema porque hablamos de 64 codones y tenemos solo 20 aminoácidos. Entonces, hay alguna diferencia en este proceso que es los codones degenerados. O sea, son codones que son repetitivos, o sea, repetitivos no, que son repetidos, que los dos codifican para un mismo, 2 codones o 3 que codifican, algunos son codificados por 4 y otros por uno solo, pero hay variantes en la cantidad de codones que codifican para un aminoácido diferente.
hay, como pueden ver acá, hay variantes en los aminoácidos, hay algunos que son alifáticos, otros que son acídicos, otros que son básicos, otros que contienen puentes disulfuros, o sea, realmente tienen sulfuros que pueden llegar a construir, en este caso acá tienen el sulfuro, pueden construir puentes disulfuros que son mecanismos de unión de aminoácidos de intraproteicos o interproteicos. Asparragina y glutamina, que son aminoácidos amídicos, o sea que tienen una amida en el medio, perdón, acá. Esta es la amida en un extremo, este es el carboxilo en otro extremo, y tiene una amida intermedia. Tienen diferentes, digamos, cada aminoácido tiene una característica diferente, puede ser hidrofóbico, hidrofílico, ácido, básico. Hay variantes que después pueden, digamos, determinar en qué ubicación tienen espacialmente la proteína. Dependiendo de la secuencia, podrían ubicarse en diferentes lugares. El código genético, como dice acá abajo, es universal. O sea, casi todas las especies, hay algunas diferencias, pero casi todas las especies tienen el mismo código para realizar el mismo. O sea, la mayoría de los organismos codifican con los mismos codones los mismos aminoácidos. En el caso de los codones, en este gráfico, en esta tabla, pueden ver cómo cada base codifica un aminoácido, o sea, como un triplete o un codón codifica un aminoácido diferente. Por ejemplo, U codificaría una cisteína, U codificaría una serina, U codificaría una tirosina y así. Y lo que pueden ver es que cada codón está representado desde 1 hasta 6 veces. Por ejemplo, metionina está representada una sola vez en el código genético, mientras que, por ejemplo, leucina y arginina está representado 6 veces en el código genético. Esto también tiene que ver con la representatividad, o sea, las proteínas tienen mayor cantidad de aminoácidos arginina o leucina que otros aminoácidos, pero también tiene que ver con el uso. Y en este caso no está mostrado, pero hay 3 codones que codifican para el stop, o sea, que ese codón no codifica para un aminoácido, sino que lo que hace es que el ribosoma se desprenda del ARN mensajero y deje de sintetizar proteínas. Hay un dato muy interesante, es que, por ejemplo, cada especie prefiere un codón diferente o utiliza más algún tipo de codón que otro en su codificación. Con los análisis de genómico completo se puede ver, por ejemplo, que hay especies que utilizan más un codón que otro. Entonces, por ejemplo, antes, cuando se producían proteínas recombinantes en bacterias, había un problema que cuando la querían producir en bacterias era muy poco eficiente la bacteria para codificarlo. ¿Por qué? Porque no estaba optimizado el uso de codones para el sistema bacteriano. Las bacterias tienen una representatividad, por ejemplo, si una bacteria quiere codificar una leucina, prefiere por ahí un codón que no usa tanto como en el humano. Entonces, esto tiene que ver con la procesividad del ARN mensajero. O sea, la bacteria por ahí elige algunos codones más importantes dependiendo de la velocidad con la que quiere que se produzca una proteína. Elige es una forma de decir esto es evolución, o sea, no hay una elección. Pero lo que ocurre es que cada especie tiene una representatividad diferente de qué codón utiliza para codificar cada aminoácido y cuál está más representado en su genoma. En este caso, si ustedes, por ejemplo, quisieran producir una proteína humana en bacterias, tendrían que optimizar el ARN mensajero para que tenga los codones más representativos de la bacteria, y de esta forma, esto se pudo hacer a partir de la síntesis de ADN en tamaños importantes. Antes se podía sintetizar ADN de 20 a 30 pares bases. De esa forma era imposible. Ahora ustedes pueden hacer genes sintéticos de hasta 5.000, 6.000 pares bases, se puede hacer hasta 100.000. Es carísimo, pero se puede hacer. Pero ahora con los sistemas que es, por ejemplo, un ADN sintético de 2.000 pares de base puede salir en este momento $300. O sea, es un precio elevado, pero no es impagable. Entonces uno podría codificar un gen humano con la optimización de codones de E. coli para de esa forma hacer que la E. coli no le cueste en el sentido de no retrase su síntesis debido a que está utilizando un codón menos representativo. Y de esa forma ustedes pueden regular la tasa de producción de una proteína recombinante humana a partir de la optimización de producción en bacterias.
Ahora, esto es un punto importante. ¿Son necesarios los 64 codones? Bueno, un trabajo muy nuevo, fíjense que es de 23 de mayo de 2019, lo que hicieron fue hacer un genoma sintético completo de Escherichia coli. Y lo que hicieron en este trabajo fue modificar la posición, o sea, algunos codones, eliminarlos de su utilización para que no sean utilizados por la bacteria y de esa forma poder en algún momento colocar en esos codones aminoácidos sintéticos para producir proteínas diferentes, por ejemplo. En este caso se fijan, en el caso del codón de stop, el codón TGA y el TAA se unen al factor de liberación 2 y el TAG se une al factor de liberación 1. Lo que hicieron en este caso fue modificar, sacaron el codón TAG, entonces de esta forma todas las proteínas que tenían un codón de terminación TAG, lo que hicieron fue poner un codón de terminación diferente, TAA o TGA. Y de esa forma liberan este codón para utilizarlo con otra proteína. Entonces lo que hacen después es eliminar el factor RF1. Entonces la célula ya no necesita el RF1 y podría usar ese codón, el TAG, para otro proceso celular posterior. Después lo que hicieron fue, de los codones que codifican para serina, lo que hicieron fue modificar y eliminar el TCG, el TCA, fíjense que no están más en la bacteria modificada, y lo que hicieron fue, a todos los genes que tenían TCG o TCA, fue modificarlos y ponerle codones TCT o TCC, para de esa forma quedar estos dos codones libres y que pueden ser utilizados en algún momento con un anticodón CGA para poner un aminoácido sintético, por ejemplo. Y después lo que hicieron en el siguiente paso fue eliminar los anticodones que unían esta proteína. Entonces, de esta forma, tiene una bacteria que puede codificar serina y no tiene ningún problema en el proceso, o sea, que podría codificarlo igual y no tener ningún problema. De esta forma liberan dos codones para que después puedan ser utilizados, como les dije antes, para codificar otros aminoácidos. Cuando hacen el experimento, lo que ven acá es una bacteria, la bacteria que usaron como base para hacer estas modificaciones, el genoma de la bacteria que utilizaron como base sería el control de este experimento, y el SIN61 es el nombre que le dieron a esta bacteria con un genoma recombinante completamente sintético. Y fíjense que cuando le ponen a crecer el medio Bertani, que es el mismo que tenemos en el laboratorio que usábamos nosotros para crecer las bacterias, ven que el tiempo fíjense que este es el tiempo que tarda la bacteria en duplicar su población, o sea que sea la barra más alta significa que la bacteria crece más lento porque tarda más tiempo en pasar de 2 a 4 bacterias o de 4 a 8 bacterias. Fíjense que bajo todos los medios de cultivo diferentes, estos son diferentes medios de cultivos con diferentes condiciones. Fíjense que todos los medios llevan un tiempo de duplicación mucho mayor. Y cuando ven después la cantidad, el tamaño de las células, también ven que el tamaño de las células es mucho menor. O sea que la bacteria, aunque no necesitaba esos codones, no necesitaba esos aminoácidos, algún problema tiene porque tarda más tiempo en duplicarse, aunque las condiciones de alimentación y de crecimiento sean las correctas, y a su vez el tamaño era mucho menor. O sea que esto está teniendo un efecto sobre la célula, aun cuando se modificó de forma que esos aminoácidos y esos anticodones no sean necesarios. Bueno, ahora, como les dije recién, el trabajo anterior era del 2019 y hablaba de una bacteria que tiene un genoma completo sintético. O sea, que sintetizaron en el laboratorio su genoma, fue cambiándose por partes en la bacteria y genoma. O sea, no es que le metieron un genoma sintético completo adentro y le sacaron el que tenía. O sea, van intercambiando partes del genoma y de esa forma van construyendo la modificación. Piensen que el genoma de coli es de 4,5 millones de pares bases, son mucha cantidad. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se podrá sintetizar un genoma careto complejo? En levaduras ya se están haciendo trabajos y ahí ya son 16 cromosomas y 4 han sido modificados, o sea, son 4 cromosomas sintéticos, le quedan 12 todavía por modificar y les va a llevar un tiempo para hacerlo, pero porque es bastante complicado el proceso. Pero este trabajo es muy interesante, el que les voy a mostrar ahora es un trabajo de este año, es del 2020, 4 de febrero de 2020, y lo que hacen es un cálculo temporal. Esto es el primer ADN sintético que se realizó en los 80, que tenía 200 pares base, y ven cómo a través del tiempo, esto es una regresión lineal con los puntos que hay, son trabajos que hablan de
los tamaños de ADN que se fueron produciendo. En este caso, alguno de estos dos es el de E. coli, probablemente este sea este es el de E. coli, estos probablemente sean algunos cianobacterias que también tienen genomas más chicos. Hay una bacteria parasitaria, no me acuerdo el nombre, pero hay una bacteria parasitaria que tiene un genoma más chico que también se le cambió si es un genoma sintético. Y este probablemente sea el de E. coli en el 2019. Entonces estamos en un camino hacia a un proceso de producción de un genoma completo, o poder sintetizar un genoma completo sintético. Y esto es también, si bien acá ha costado, es la cantidad de autores que lograron el trabajo para lograr eso. Y en el primer trabajo era un solo autor, menos de 10 autores, y acá ya empiezan a ver que en el último trabajo, cuando hay más de 1 millón de pares de bases, ya son más de 100 autores los que posibilitan hacer ese trabajo. Entonces, estamos hablando de que mientras más grande sea el genoma, más gente tiene que trabajar para lograr lo mismo. Y como dice acá abajo, les voy a marcar, dice que esta tendencia sugiere que en la ingeniería de gigabases, o sea que más de 1 millón de bases, puede volverse realizable para el 2050. O sea, estamos hablando que para el 2050 podremos tener un genoma, podría ser un genoma de un organismo superior. O sea, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases, 3.200 creo que, 3.200, 3.500 millones de pares de bases, que es una cantidad importante. Lo que se está sintetizando hasta ahora y que se logró es 4,5 millones de pares de base para E. coli, y en bacterias, en levaduras, estamos hablando de, creo que eran hasta 8 o 10 millones, no más que eso. Entonces, estamos hablando de que falta mucho tiempo con las tecnologías que tenemos o la velocidad de crecimiento de la tecnología que existe ahora. En la computación se calculaba antes que se duplicaba el tiempo de procesamiento de datos. Inicialmente era creo que cada 3 o 4 años, y ya se está hablando que es cada 12 meses. O sea que estamos en una pendiente creciente de duplicación de procesamiento de datos o procesamiento de realización de procesos por una computadora. Probablemente en el ADN van a existir sistemas de producción sintética cada vez mejores. En el caso del ADN, tenemos mutaciones que pueden modificar el marco de lectura. El marco de lectura es los codones que codifican para una aminoácido. En este caso, por ejemplo, acá tenemos que ACG codifica para treonina, TCA codifica para serina, TAT para tirosina y así sucesivamente. Cuando hay una mutación en el ADN, muchas veces lo que ocurre es que se agrega una base. En este caso, si usted agrega una G en esta posición, lo que ocurre es que cambian el marco de lectura, corren un lugar los codones. Y en este caso, lo que tendría que haber sido una serina termina transformándose en una varina, y de ahí para abajo modifica todos los aminoácidos. Entonces, lo que cambia es una proteína que es mutante y que no es activa porque no codifica los aminoácidos que deben ser sintetizados por esta secuencia. Cuando agregamos dos, si en el caso de agregar una G solamente, agregar la GA, lo que ocurre es que codifica otro aminoácido, pero igualmente es asparragina, histidina y leucina, pero ocurre lo mismo que antes. No se codifican los aminoácidos que debería expresar la proteína, sino otros aminoácidos. Ahora, ¿qué ocurre cuando agregamos 3 bases? En este caso GAC. Se agrega una asparragina, pero la cadena de aminoácidos sigue siendo la misma. Fíjense que serina, tirosina, prolina y histidina son los mismos que hay acá arriba. Entonces la proteína sigue siendo activa. Esto también depende en qué posición del genoma se agrega esta base. Este codón, perdón. Si se agrega en un lugar importante, en una posición estructuralmente importante, o en algún sitio activo de la proteína, puede causar que esta proteína sea inactiva igual, porque está afectando cómo la proteína se pliega, cómo se modifica su estructura. Pero la mayoría de los lugares de las proteínas, la mayoría, no todos, puede agregarse un aminoácido y que no afecte su función. Entonces, cuando hay la inserción de una o dos bases, inserciones o deleciones, siempre hablamos, inserciones o deleciones de una base o dos, cambia el marco de lectura, mientras que se agregan 3, lo que uno hace es correr el marco de lectura, pero agregando aminoácidos, pero se mantiene la secuencia solo con la adición o la deleción. Entonces, para tener como base, sabemos que la traducción del RNA mensajero es sintetizada desde 5'3', o sea que el ribosoma entraría por el lado donde está el CAP, en este caso acá el CAP, les voy a marcar. El ribosoma entraría por el lado donde está el CAP o el inicio en procariotas, pero entraría por donde está la 7-metilguano sin trifosfato y empezaría a leer hasta encontrar un codón de iniciación para empezar a traducir. En el caso del
la secuencia aminoácica que se produce siempre es el amino terminal es el primero que se produce, el carboxilo terminal es el último aminoácido que se produce. Entonces, esto es repaso de lo que vimos antes. En el extremo 5' tenemos el 7-metilmonosintrifosfato y en el 3' tenemos el alcohol poli-A, y lo que ocurre es que el ribosoma se pega sobre esta secuencia y empieza a leer hasta que encuentra el codón AUG, que como recordamos codifica para melatonina, en el caso de los eucariontes, y en el caso de los procariontes, fenilmetionina. Una de las diferencias importantes que hay entre cómo se producen las proteínas en eucariotas y procariotas es que en el caso de los procariotas, generalmente lo que ocurre es que hay mensajeros policistrónicos. ¿Qué significa eso, que sean mensajeros policistrónicos? Que un mismo RNA mensajero tiene en su secuencia tres, por ejemplo en este caso son tres proteínas diferentes codificadas con una AUG en cada posición, que haría que entre un ribosoma y ese ribosoma entra, sintetiza esta proteína, y acá entraría otro ribosoma y sintetizaría esta proteína. Lo vimos en la parte en el teórico anterior, vimos por ejemplo en el caso del operón LAC, el operón de lactosa codifica muchas proteínas de vía metabólica de lactosa con un mismo ARN mensajero. En el caso de las eucariotas es muy diferente. Generalmente hay una sola proteína por cada ARN mensajero. Y esto es un punto importante, es que cada codón marca la posición de cada aminoácido, o sea, son colineales, o sea, si hay una tirosina en una posición, ocurre que ese aminoácido es cambiado en esa posición. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, un ADN mensajero que tiene una tirosina, una leucina, una treonina, siempre van a estar en la posición que marca su ubicación. Uno puede anticipar qué proteína va a expresar un código genético a partir de la lectura desde el 5' hacia el 3'. Bueno, siempre se pensó que los ARN mensajeros en eucariotas eran monocistrónicos, o sea que cada ARN mensajero producía o sintetizaba una sola proteína. En el 2014 se terminó de comprobar que esto no era así, o sea que había diferentes ARN mensajeros que codifican más que una proteína. Acá tienen 4 ejemplos, pero en este trabajo que está citado acá abajo ven que hay como 20 o 30 genes candidatos a ser policistrónicos. La mayoría de estos genes son expresados en neuronas, pero lo importante es tener en cuenta que lo que uno piensa que siempre es como un dogma o una ley en biología, no siempre es así. Está hablando que esto se terminó de confirmar en 2014, que había RNA mensajeros policistrónicos, cuando antes se pensaba que los eucariotas solo eran monocistrónicos. Ahora vamos al proceso directo de traducción de proteínas, y tenemos que tener en cuenta que el ribosoma es una ribonucleoproteína, o sea que tiene, además de proteínas, tiene ARNs. Y como vimos antes, cada ARN, ¿se acuerdan? Están los ribosomales, los de transferencia y los de mensajeros, cada uno codificado por diferentes polimerasas. En este caso tenemos el ARN mensajero, que como se recuerdan era codificado por la polimerasa 2, el ARN ribosomal codificado por la polimerasa 1 y el ARN de transferencia codificado por la polimerasa 3. Y con respecto a los ribosomas hay una diferencia importante entre los procariotas y eucariotas, y es el tamaño de los ribosomas. En el caso de los procariotas se le llama que es un ribosoma 70S, y que tiene a su vez dos subunidades, una unidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S. El nombre 70S, 50 y 30S es con respecto al rango de sedimentación. O sea, si uno ultracentrifuga los ribosomas, o se los pone en un gradiente de sedimentación, el ribosoma completo de procariotas se sedimenta como 70S, el de eucariotas, como ven aquí, se sedimenta como 80S, y cada subunidad, si es separada, tiene diferentes tamaños. O sea, sedimentan de diferentes formas porque son diferentes los tamaños. Fíjense que en el caso del peso molecular, esto indica cuán grande es esta unidad. Imagínense que, para tener una comparación, la albúmina pesa 60.000 daltons. Y esto es 1.600.000. Estamos hablando de casi 50 veces mayor tamaño, no un poco más. Pero bueno, un tamaño bastante más importante que una albúmina. La albúmina es una proteína bastante grande. Y fíjense que a su vez
los procariotas y eucariotas tienen una unidad mayor y una menor, pero es diferente los tamaños. Fíjense que en el caso de los eucariotas tienen 2.800.000 Daltons, que es un tamaño bastante importante, y en el caso de la unidad menor es 1.400.000. O sea, hay una diferencia de casi un 50% más de tamaño entre las unidades menores de procariotas y eucariotas. Esto también tiene que ver con la cantidad de subunidades proteicas que hay dentro, perdón, subproteínas que hay dentro de este ribosoma, y a su vez por los RNAs ribosomales que hay dentro. En el caso de la que cataliza la unión o la formación de unidades peptídicas es la subunidad mayor. Vamos ahora a los ARN ribosomales. Hay diferencia también en los tamaños entre procariotas y eucariotas. Los procariotas tienen 3 ARNs ribosomales, los eucariotas tienen 4 en total. Son diferentes los tamaños. En el caso del 5S es igual entre las dos, entre eucariotas y procariotas. En el caso del 23S y 28S, esto también es por la sedimentación, en qué rango de sedimentación tienen. Pero si se fijan también la cantidad de proteínas que lo conforman, la eucariota lo conforman 49, en el caso de la procariota lo conforman 34. Lo que está hablando de una diferencia bastante importante de la cantidad de subunidades que forma cada proteína y de los tamaños moleculares de cada ribosoma, ARN ribosomal que lo forma. Fíjense, el 16 RNA ribosomal es una molécula que generalmente se usa cuando hacen un diagnóstico molecular de bacterias. Generalmente se usa esta molécula como secuencian esta molécula. Por ejemplo, hay una bacteria que no reconocen por cultivo microbiológico. Lo que se hace es se secuencia este RNA ribosomal que generalmente está bastante conservado entre los géneros de bacterias. Entonces uno puede ahondar un poco en qué género de bacteria tendría la bacteria desconocida, porque por su cercanía con un género ya ha descrito su secuencia del 16 RNA ribosomal. Ahora, cuando vamos a la estructura del ribosoma, el ribosoma tiene 3 posiciones en las que entran ARNs de transferencia. Tiene el sitio P, que es el sitio de unión de la peptidina ARN transferasa, que sería donde estaría el péptido, sería este sitio de aquí. Después tienen el sitio A, que sería el sitio aminoácido, el sitio de unión del aminoácido ARN de transferencia, o sea que sería el ARN de transferencia junto a un aminoácido. Y después el sitio E, que es el sitio de salida. En este caso, si se fijan acá las posiciones, es el A primero, es donde entraría el aminoácido siguiente. El primero que se coloca es en el sitio P, que es el de cuando reconoce un codón de iniciación, AUG con su anticodón UAG, que viene unido a una metionina, y después entraría en la siguiente posición, en el sitio A, el siguiente RNA de transferencia con su aminoácido unido. Y en este caso, lo que ocurre es que cuando ustedes van, este dibujo que les mostré antes es muy lindo, pero es en 2D. Ahora, cuando vamos a lo que es la estructura de una proteína, ya es bastante más compleja la estructura del ribosoma, perdón, no de una proteína. Ya es más complejo. Fíjense que acá tenemos esto de acá abajo es el ARN mensajero. Fíjense que la forma que toma dentro del ribosoma es como que forma como un bucle dentro del ribosoma. Esto que está en naranja, esto es procariota. Imagínense lo que en eucariota es mucho mayor el tamaño. Fíjense que acá tienen su unidad mayor 50S, acá abajo está la unidad menor 30S, y a su vez tienen, fíjese, marcados el 5S RNA. Fíjense que se ve como estos loops que hay aquí y aquí son las estructuras de ARN ribosomales que están involucradas en la síntesis. Y si pueden fijarse, acá encontrarán que están los 3 sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Están marcados en magenta, verde y amarillo. Fíjense las posiciones que tienen. En el caso del ARN de transferencia entraría en esta posición. El ARN de transferencia que tiene el péptido unido estaría en esta posición, y cuando los ARN de transferencia salen, van saliendo desde esta posición. O sea, lo que hace el ARN de transferencia es entra de este lado y pasa así y sale de este lado. Aquí lo que vemos venimos hablando de cómo la síntesis se produce y hablamos de las posiciones en las que iba un ARN de transferencia. Bueno, cuando describimos la ARN de transferencia molecularmente, es una molécula de ARN que es bastante corta, son
pocos aminoácidos, perdón, pocos ribonucleótidos. Fíjense que tiene un extremo 5', un extremo 5' aquí y el extremo 3' aquí. O sea, los dos extremos están en la parte superior, podemos decir, van a ver que no es superior, pero bueno, en la parte superior, donde se une el aminoácido, en el extremo 3' se une el aminoácido, y este es el brazo aceptor, donde el aminoácido se va a unir. Después está el brazo anticodón, que es el brazo que tiene las bases complementarias al codón que están en el RNA mensajero y son los que codifican, dependiendo de las bases que estén, las bases nitrogenadas de ribonucleótidos que estén en esta posición, qué aminoácido va a ser agregado a una síntesis de un polipéptido. ¿Por qué? Porque si acá hay un AUG, acá arriba va a haber un TAC. Lo tuve que pensar, pero lo dije. Entonces, con este brazo lo que hace la transferencia es reconocer el codón en el RNA mensajero, dependiendo de estas tres bases, y agregar el aminoácido que tiene cargado. ¿Cómo se carga el aminoácido? A partir de una proteína que la vamos a ver más adelante, que lo que hace es unirse a este brazo. La proteína se une a este brazo, reconoce, dependiendo de cada RNA transferencia, va a tener una estructura que va a poder unir una u otra aminoácida RNT sintetasa. No todos pueden unir, o sea, cada RNA transferencia tiene una aminoácida RNT sintetasa diferente, y lo que hace es cargar el aminoácido específico que va para ese anticodón en este RNA transferencia. Ahora, cuando vamos a las estructuras, fíjense que nosotros lo vemos acá plano en 2D, pero esta es la estructura real. Fíjense, acá está la parte verde, acá está la parte azul, aquí debajo, la parte roja y la parte naranja. Fíjense que sería como una, podemos decir como una T, sería como un 7, podemos decir que tiene estructura de un 7. En este caso acá estaría el aminoácido y acá estaría el anticodón. Y en este caso acá los colores son diferentes, pero es la misma estructura. El aminoácido estaría en esta posición y acá debajo estaría el anticodón. O sea, que uno lo ve fácilmente de esta forma y es mucho más complejo. Hay mucha interacción entre las estructuras internas de la RNA transferencia para después, si está bien plegado, poder entrar al ribosoma. ¿Qué elementos intervienen en la traducción? ¿Qué tenemos que tener para que haya traducción? Sí o sí, RNA mensajero, RNA transferencia, un ribosoma funcional, la aminoácida RNT sintetasa, las translocasas y las peptidasas. ¿Para qué? Para la aminoácida RNT sintetasa para sintetizar los RNA de transferencia, las translocasas para mover en el ribosoma los RNA de transferencia, y la peptidasas para modificar la secuencia de péptidos que están dentro del ribosoma. Después tenemos GTP, factor de iniciación y terminación. El factor de iniciación son factores involucrados en cómo para que el ribosoma se arme bien sobre la estructura del codón AUG. Realmente se arma antes, pero bueno, la idea es que se arme bien un ribosoma. GTP, porque es la molécula que usa como energía en los procesos de síntesis de proteína. Y los factores de terminación, que lo que hacen es liberar al ribosoma después de que encuentre un codón de terminación. Y aminoácidos para que puedan ser unidos a la red de transferencia por la aminoácida RNT sintetasa. La traducción tiene, similar a la transcripción, tres etapas bien marcadas. La iniciación, que es que el ribosoma, la subunidad menor del ribosoma se une, escanea, cuando encuentra un AUG se une la subunidad mayor y comienza la elongación, que es ir leyendo los codones y empezar a sintetizar el polipéptido o la proteína que va a dar origen a esto, y finalmente cuando encuentra un codón de terminación, terminar la síntesis de proteínas. La iniciación, como dijimos antes, depende de encontrar un codón AUG que va a codificar una metionina o una fenilmetionina en el caso de procariotas. Y en procariotas es importante destacarlo, a veces puede usar el GUG como el codón de iniciación, es poco probable, pero puede ocurrir. Y lo que codifica, la diferencia de producir una metionina, produce una valina. Esto es importante, no es que en esa posición va a poner una metionina, sino que pone una valina. Y lo importante es cómo hace el ribosoma para unirse al RNA mensajero. Es diferente la estructura en cada grupo. Como lo hace en el caso de los procariotas, si lo fijan acá, es la secuencia Giant-Dalgano,
Y lo que hace, fíjense que acá está, este es el 16S-RNA ribosomal, y lo que hace tiene una secuencia consenso, que es la Giant Diagonal Sequence, que está en el RNA mensajero, que es reconocida por el 16S-RNA. Entonces, como es reconocido por este RNA, aquí se frena, encuentra el codón de iniciación y comienza la traducción. En el caso de los eucariotas, lo único que necesita es tener la 7-metilguanosina trifosfato. Existen, esta es la norma, a veces existen RNA mensajeros que no tienen 7-metilguanosina y son traducidos de la misma forma, pero generalmente ocurre que la mayoría de los RNA mensajeros se traducen a partir de la 7-metilguanosina. ¿Y qué hace el ribosoma? Es la subunidad menor, según la 7-metilguanosina, empieza a escanear cuando encuentra una UG según la subunidad mayor y comienza la síntesis. Acá tenemos un ejemplo visual de lo que les describí recién. En procariotas lo que ocurre es que se une la subunidad menor en el ADN para partir del Giant Diagonal, se unen factores de iniciación 1 y 2 con GTP, se une la RNA de transferencia y lo que hace es, posterior a esto, salir los factores de iniciación y unirse a la subunidad mayor. En el caso de los procariotas es un poco, eucariotas es un poco más complejo. Fíjense que el ARN mensajero tiene que tener la 7-metilguanosina, la cole de poli A unida a la poli A binding protein, que la describimos en traducción, un montón de factores de iniciación de la familia de F4, que lo que hacen es plegar de forma correcta el ARN. Después de ello tienen que tener la metionina unida al factor de iniciación 2 junto a GTP, el ARN de transferencia con metionina unido a IF2, y después de ello, fíjense acá está la subunidad menor junto a IF1, IF1A, IF1-3, y se une todo el inicio del promotor. Fíjense que la metionina ya está cargada, o sea, ya está cargada en el ribosoma. Cuando se une al extremo, se libera la polybanded protein, se libera el extremo 3' y empieza a escanear. Cuando empieza a escanear, se empiezan a despegar factores. Al momento que encuentra el AUG, se carga la subunidad mayor. Fíjense que acá no está la subunidad mayor, es toda esta estructura que va escaneando, y cuando encuentra el codón AUG, se une a la subunidad mayor y comienza la traducción. Ahora bien, como dijimos antes, para sintetizar la proteína necesitamos tener RNA de transferencias unido a aminoácidos. ¿Cómo ocurre esto? A partir de la aminoácida RNT sintetasa, que es una proteína que lo que hace es unir a cada RNA de transferencia específico con su anticodón específico el aminoácido que le corresponde. En el extremo 3', que está marcado aquí, a este hidroxilo une el aminoácido que corresponde al anticodón que puede unirse a aminoácido RNT sintetasa. ¿Cómo lo hace? Al aminoácido, la proteína une el anticodón, el ARN de transferencia une el aminoácido y lo que hace es transferir a partir de ATP, la energía de ATP, le transfiere un adenín monofosfato, la AMP, y después al aminoácido con el AMP lo hace reaccionar con el ARN de transferencia y de esta forma libera el AMP y queda unido el aminoácido al ARN de transferencia. De esa forma ya tienen un una RNA de transferencia con un aminoácido cargado para poder ser utilizado por el ribosoma. La siguiente etapa era la elongación. Cuando ya tenemos el RNA de transferencia con metionina cargado junto a la subunidad menor y la subunidad mayor, empiezan a entrar los otros anticodones que codifican que tienen cargado su aminoácido respectivo, y va a empezar a producirse el polipéptido, que va a terminar siendo un péptido o una proteína. En el caso de cómo se realiza esto entra en este caso el ARN de transferencia con la prolina, que tiene el anticodón correspondiente al que se encuentra en la secuencia, y a partir de peptidasis translocasa se cambia la metionina prolina a esta posición, sale el ARN de transferencia que correspondía a la metionina, y este se mueve desde esta posición a la posición P, como está acá abajo. Y empiezan a seguir entrando los diferentes aminoácidos y el ribosoma se va moviendo sobre la secuencia y de esta forma va sintetizando el péptido. Ahora vamos a ver un video más adelante que es bastante interesante cómo esto ocurre. En este caso acá está. Pueden ver en este trabajo que es del año
2011, cómo esto es un ribosoma de levadura, y pueden ver cómo están los sitios A, P y E y cómo se van moviendo. Esta es la subunidad mayor. Imagínense que en esta posición así estaría el ARN mensajero. Y fíjense cómo la molécula, fíjense que está el 40S y el 60S, y cómo, ahí está el sitio E en esta posición, y fíjense cómo sería como un sistema de cricket, en el cual la unidad menor se va moviendo y va desplazando el ARN mensajero para poder intercambiar las posiciones tanto de los ARN de transferencia como del ARN mensajero. Y de esa forma regula, a partir del movimiento, cómo se van moviendo los codones. Y por la parte superior saldría el polipéptido, que no lo veríamos en esta vista. Cuando hablamos de elongación también hay muchos factores involucrados en que esto ocurra. Uno de esos factores es el EF1 alfa en el caso de los eucariotas y FTU en procariotas. En este gráfico les estoy mostrando cómo funciona el EFTU, pero es muy similar a lo que ocurre en el de eucariotas, el EF1 alfa, pero no hay muchas formas de mostrarlo. Pero fíjense, lo que ocurre es que este factor de elongación se encuentra unido al aminoácido. En el caso de que no esté unido, el ARN de transferencia con el aminoácido cargado no puede ingresar al sitio A. Siempre depende de estar unido a este factor para que pueda ser colocado e ingresado al sitio del sitio A del ribosoma. Entonces, de esta forma una célula puede regular, la célula eucariota o procariota puede regular qué ARN de transferencia ingresan o no. Si no tienen carga el EFTU o el EF1 alfa, no pueden ingresar. La unión peptídica después es catalizada por la unidad mayor, o sea que sería la unidad 60S en el caso de los eucariotas. Y después el factor EF2 lo que hace es mover en 3 posiciones o un codón de diferencia al ARN mensajero, y de esta forma puede lograr la nueva síntesis de los nuevos aminoácidos a partir del ingreso de nuevos factores unidos, ARN de transferencias con aminoácidos cargados unido al EF1 alfa. Acá tenemos una animación de cómo ocurre esto. Fíjense que acá lo que está ocurriendo es el sitio A, el sitio P y el sitio E se van moviendo. Esto sería mediado. Fíjense que acá estaría en celeste, estaría marcado que el que ingresa sería el tRNA unido al EFTU o el F1, y se está sintetizando la cadena de aminoácidos que va saliendo. Fíjense que está el péptido. Se está sintetizando y va a salir por la superficie de arriba. Esta es una visión muy 2D de la situación. Fíjense, acá está el extremo 5' del ARN y acá está el extremo 3'. Y lo que hay después es si fuera en 3D, sería otra cosa. Se verían, en este caso, acá estás mostrando lo que ocurre cuando se necesita translocar al retículo endoplásmico. O sea, se une de nuevo, se une al canal del retículo endoplásmico y empezaría a sintetizar y entraría al retículo. En este caso una visión más en 3D. Acá lo que están viendo es como si fuera un corte por el medio del ribosoma y cómo va saliendo el polipéptido por arriba, y están las 3 posiciones A, P, E. Entonces en estas películas ustedes pueden ver cómo funciona el sistema y cómo se va sintetizando un polipéptido que queda libre en el citoplasma en el caso de la película de la derecha, y cómo entra el retículo en el caso de la izquierda. ¿Cuál es la tasa de elongación? Buena pregunta, me costó encontrarlo. La verdad que encontré diferentes versiones, pero la que más se acerca a lo que pensamos es un trabajo del 2018. El trabajo anterior que lo decía era del 2012, pero habla de que se sintetizan dependiendo, hay muchas variantes o modificaciones, tanto en el ARN como en el ribosoma, que pueden aumentar y disminuir la tasa de elongación, pero el promedio es 240 aminoácidos por minuto. Entonces, una proteína de 80 kilodaltons tardaría alrededor de 3 minutos en sintetizarse. El trabajo del 2018 que decía que era alrededor de 330 bases por minuto, lo que serían 110 aminoácidos. Pero ese trabajo era sobre un tipo de células diferentes. Este trabajo es sobre células de embriones. Y lo que hace este trabajo es muy interesante, si lo pueden ver. Este trabajo habla de cómo diferentes tipos de células en el embrión tienen diferentes tasas de elongación de proteínas a partir del ribosoma.
Ahora vamos al último proceso, que es la terminación. La terminación, como dijimos antes, está dada por 3 codones: UAA, UAG o UGA. Estos codones lo que hacen es, no tienen una red de transferencia que se une a esa posición, entonces lo que se une es un factor de liberación. En el caso de los procariotas se llama RF1 o RF2, que como vimos en el trabajo que hacían de las bacterias con genoma sintético de coli, las E. coli con genoma sintético, lo que hacían era dejar de utilizar uno de los factores para poder utilizarlo en un futuro como para codificación de una transferencia diferente. Y en el caso de los eucariotas se llama Eukaryotic Release Factor 1 o ERF1. Lo que ocurre con esto es que ese factor ingresa cuando hay un codón de terminación, ingresa a esa posición y lo que hace es causar el desensamblado del ribosoma directamente del ADN, perdón, del ARN mensajero. Este es un lindo ejemplo de los poliribosomas o polisomas. Lo que ocurre es que tienen acá el 5' del ARN mensajero, que tiene esta forma, y acá está el 3', el extremo 3', y acá tienen una unidad menor unida. Cuando encuentra la UG es una unidad mayor y se va sintetizando la proteína. Y fíjense que esto ocurre y cuando tal encuentra el codón de terminación se libera. Esta es una linda foto de microscopía electrónica en la que pueden ver esta estructura. En este caso no se ve el codón, la unidad menor, y fíjense acá abajo son diferentes ribosomas en el núcleo en el citoplasma de una célula, y cómo se ven los ribosomas. Son los negros, serían los ribosomas, pero fíjense que, como siempre decimos, es una pregunta clásica parcialito de microscopía: ¿con qué microscopio pueden ver el ribosoma? Con un microscopio óptico no lo verían, con un microscopio electrónico sí. Entonces pueden ver en una linda foto cómo están las unidades. Fíjense que el ribosoma, el RNA mensajero estaría por ahí, ahí estaría, es esa línea que se ve ahí, y acá tienen las unidades menores y mayores pegadas de los dos lados del ARN mensajero. Este es un lindo ejemplo de cómo la traducción se puede regular y cómo un sistema celular puede decidir qué hacer con la síntesis o no de una proteína. En este caso ustedes cuando tienen el hierro es un ion que la célula utiliza, que cuando está libre es tóxico, no puede estar libre en una célula. Entonces la célula regula a partir de diferentes factores que no esté libre en el citoplasma el hierro. El hierro viaja en la sangre unido a transferrina. La transferrina tiene un receptor celular que lo que hace es unirlo, lo endocita. A partir de cambio de pH se libera el hierro. Este hierro es transferido por un canal dentro del citoplasma, y el hierro libre dentro del citoplasma es una ferritina, que es sería como un quelante de hierro, que lo que hace es mantenerlo, que no se encuentre libre en el citoplasma, porque es tóxico. Entonces puede llevar, esta ferritina puede ingresar al lisosoma y degradarse y liberar hielo, pero estaría dentro de una membrana, o también llevarlo a la mitocondria y formar parte de los grupos hemos para después, porque el hierro, recuerden, la hemoglobina tenía un hierro en su estructura, o sea que se puede usar para diferentes funciones celulares del hierro, pero no puede estar libre, no puede estar libre en el citoplasma porque es tóxico. Entonces, ¿cómo hace la célula para regular esto? Cuando hay altas cantidades de hierro en circulación, o sea, fuera de la célula, baja los niveles de receptor de transferrina para que no ingrese el hierro, y aumenta la ferritina para atraparlo y que no esté libre en el citoplasma. Cuando hay bajo nivel de hierro, necesita tener más niveles de receptor de transferrina para que ingrese hacia el citoplasma el poco hierro que hay disponible. Y a su vez baja los niveles de ferritina para que haya más hierro libre y no haya tanto hierro atrapado dentro de la ferritina. ¿Cómo lo hace esto? A partir de un factor que se une a los ARN mensajeros. En este caso, si ustedes tienen este factor que se llama elemento de respuesta a hierro, está unido al ARN mensajero de ferritina, no se realiza la ferritina. ¿Por qué? Porque no se puede unir al ribosoma, no deja unir. Imagínense que acá está el codón de iniciación, el ribosoma no se puede unir a esta estructura, entonces no se sintetiza ferritina. Entonces ustedes tendrían ferritina baja en el citoplasma porque hay poco hierro, y de esa forma no tendrían el atrapado de la ferritina, el atrapado de hierro por ferritina. Cuando hay hierro disponible, este factor se une a la proteína IRE,
libera el ARN mensajero, entonces de esta forma liberan el ARN mensajero, se sintetiza la proteína y de esta forma ustedes pueden atrapar el hierro en el citoplasma de las células. Lo contrario pasa con el factor de la transferrina, el receptor de transferrina. Cuando hay poco hierro, se une al extremo 3', no al 5' como el de ferritina, sino que se une al extremo 3', cuando no tiene hierro, y lo que hace lo mantiene estabilizado y se traduce. En el caso de que haya sitio, que haya hierro libre, se une y lo que ocurre es que libera el ARN mensajero. Acá hay un sitio de corte de ARN mensajero, como se corta el ARN mensajero, se degrada y entonces no se realiza el receptor de transferrina. Entonces ven que con una sola proteína ustedes pueden regular un proceso de homeostasis de hierro en la célula. ¿Cómo se regula también los niveles de producción o de traducción de proteínas? Hay un factor que se llama EIF2, que lo que hace este factor es regular si es funcional o no, o sea, si se puede sintetizar o no proteínas. En el caso de los reticulocitos, que son los que generan los grupos hemo, que son necesarios para la hemoglobina, si hay niveles adecuados de hemo, lo que ocurre es que el IF2 se fosforila por GTP y puede unir la metionina y entonces de esa forma puede ingresar en el sitio P y de esa forma poder iniciar la síntesis. En el caso de que no haya niveles adecuados de hemo, o sea que no está disponible, o sea, la célula no tiene metabolismo correcto para poder sintetizar proteínas, lo que ocurre es que se modifica de forma que no se fosforila por ATP y de esa forma no puede cambiar el GDP por el GTP. Y lo que ocurre es que es inactivo, entonces no puede unir a la red de transferencia de metionina y entonces no lo puede cargar al ribosoma y de esa forma no se traduce en proteínas. Este es un sistema que la célula utiliza para, en caso que tenga algún problema de disponibilidad de grupos hemo, no sintetizar proteínas porque no está teniendo el balance energético correcto como para poder generar nuevas proteínas. Otro de los factores que están involucrados en la regulación es el EIF4, que está asociado a otras proteínas y lo que hace es regular cómo se sintetizan las proteínas. O sea, si está EIF4 activo, lo que ocurre es que hay una mayor tasa de síntesis. Si está EIF4 inactivo, lo que hace es disminuir la tasa de síntesis de proteínas. Y se usa generalmente, bueno, acá lo dice, en adipocitos y células musculares, lo que hace es, a partir de la salinización, en este caso de insulina, si hay insulina en sangre, esto activa EIF4 y esto hace que haya una mayor tasa de síntesis de proteínas. Y si está hay menos insulina, hay menor tasa de activación EIF4 y una menor tasa de síntesis de proteínas. Y también lo que ocurre es el control de la poliadenilación. Si ustedes tienen una polía corta, no se puede, como recuerdan que se doblaba el ARN mensajero para unirse al ribosoma, si no tiene la cantidad de polia binding protein, las PABP correctas, no se puede doblar, entonces no se puede formar el loop para que se una a su unidad menor. Entonces de esta forma la célula puede regular si tiene protegida ese ARN mensajero que no se traduzca hasta el momento que sea necesario. Cuando le agrega cole de polia a ese ARN mensajero, se pueden unir más polia binding proteins, como se unen más polia binding proteins, se puede unir a su unidad menor y se empieza a traducir ese ARN mensajero. Es un sistema de tener como los mensajeros sintetizados, pero no activos. Entonces, sería un proceso más rápido de respuesta de síntesis de proteínas que traducir el gen en el núcleo, o sea, la transcripción del gen en el núcleo. Otra diferencia importante que hay es cómo la mitocondria, el código genético de la mitocondria. Si se fijan en este gráfico, ven que en el caso del código genético nuclear, tienen que la UGA sintetiza un codón de stop. En el caso de los mamíferos es un triptofano. En el caso, perdón, mitocondrial, los mamíferos, la mitocondria de mamíferos codifica un triptofano, en Drosophila un triptofano y en levaduras triptofano. Y fíjense que hay pequeñas diferencias que dependiendo por qué ocurre esto, porque la mitocondria a través del tiempo fue modificando sus funciones en las diferentes subespecies que fue generando las ramas evolutivas. Y fíjense que en cada especie codifica
estos codones codifican o stop o serina original, o sea que hay una diferencia bastante importante, aunque en lo que es el genoma eucarioto se mantiene esta codificación. En las mitocondrias hubo como una evolución diferente a través del tiempo en cada subrama evolutiva, en este caso de mamíferos, insectos y eucariotas menores. Bueno, y con esto terminamos el teórico de traducción. Espero que les haya gustado. Es muy largo, muy monótono, pero espero que les haya gustado. Saludos.